Bueno, y más allá del tema político que venimos conversando, el tema económico sigue siendo un tema diario, ¿no? Un tema que nos convoca todos los días y que siempre hay algo nuevo para descubrir. En realidad, ya veíamos cómo el salario argentino ha perdido su eficacia o su poder adquisitivo con respecto a lo que es el resto de los países latinoamericanos y cómo había bajado el salario mínimo pensado en dólares con respecto al resto de los países. Bueno, esto es un informe que ha hecho en este caso la Universidad Pública Nacional de Avellaneda y por eso vamos a hablar con el economista integrante del Observatorio de Políticas Públicas de esa casa de altos estudios, Federico Gagnani. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ahí en la radio, Marcelo, Nicolás. Bien, gracias por atendernos, Federico. Y bueno, queríamos preguntarte justamente qué surgió de este informe que ustedes han hecho. Sí, y surgió lo que vos comentabas. Nosotros hicimos en el observatorio de la UNDAP una comparación del salario en dólares de noviembre de 2015 a mayo de 2019, y lo que se nota claramente es una disminución muy fuerte del salario mínimo de los argentinos en dólares. Nosotros en el 2015 estábamos en el primer lugar y hoy estamos en el 7º lugar. Sí. Eso significa que hemos caído 6 puestos, y que si comparás entre las dos puntas, 2015 y 2019, el salario en dólares ha perdido aproximadamente el 53% del valor, que es una caída muy fuerte, ¿no? En un periodo de tiempo muy corto, y es a consecuencia claramente de las políticas que se han venido manejando desde el cambio de gobierno. Claro, hubo de por sí ya un arranque, una devaluación más que importante. El dólar que estaba, no me acuerdo si era 12, 14, no sé cuándo estaba, hoy lo estamos pagando 50 o 45. Sí, ¿no? sí. La devaluación ha sido enorme. Si lo medís contra lo que era el dólar oficial, que estaba a 9 pesos y pico, sí. Vamos a estar en una devaluación de más del 300%. Son valores impensados hasta ese momento. Y claramente eso ha sido la consecuencia de la instauración de un modelo que ha venido justamente por eso, ¿no? Porque Argentina había tenido políticas heterodoxas, políticas de una economía distinta a lo que es el capitalismo, por así decirlo, liberal o salvaje o monopólico, que da lugar a estas cuestiones, ¿no? A estas devaluaciones, a estos arranques del salario, del poder adquisitivo, y eso había dado lugar a que nosotros tengamos un salario más alto que lo que era el promedio de Latinoamérica, un mercado interno muy fuerte, una clase trabajadora que accedía a consumo, una clase trabajadora que podía disfrutar de los servicios. Y lo que ha venido a hacer la normalización es ubicar a la gran mayoría del pueblo, porque estamos hablando de la gran mayoría, no estamos hablando de la mayoría, que disfrutaba de todas esas posibilidades, a normalizarla respecto de lo que eran los países de Latinoamérica, que obviamente eran mucho más empobrecidos. Federico, buen día. Nicolás te saluda. Buen día, Nicolás. ¿Qué sectores o sector de la sociedad ha sentido más fuerte esta caída? Claramente el sector de los trabajadores. A ver, también tenés trabajadores cuentapropistas que han sentido mucho el impacto, pero bueno, depende de dónde vos lo sitúes. Por ejemplo, algunos trabajadores en el sector industrial que han perdido muchísimos puestos. En el último año hemos perdido 200.000 empleos registrados. Esos son los que peor están, porque vos pasaste de tener trabajo a no tener trabajo. Ahora, si medís la caída del poder adquisitivo, en el sector informal es muy fuerte, en el sector público son los que también más se han visto perjudicados, y en última instancia en el sector privado, pero así, si pones a todos en una misma bolsa, todos están peor que antes. Vos sabés que estaba viendo, Federico, que tanto se compara, tanto habla cada vez que viene un presidente de algún país vecino de la misma ideología que el que tenemos nosotros, y hablan de no parecerse a Venezuela, de no convertirse en Venezuela, de ayudar a Venezuela, y en realidad estos números que ustedes arrojaron lo que hace es acercarnos a Venezuela en cuanto a la pérdida de poder adquisitivo justamente, y a la pérdida de no poder comprar cosas que antes podíamos comprar.
Sí, bueno, el caso, nosotros cuando hacemos las comparaciones ponemos a Venezuela, pero Venezuela está pasando una situación muy puntual que no sería comparable con la Argentina, porque hay muchos conflictos internos, y ahí sí hay una crisis monetaria muy fuerte, los salarios en dólares son mínimos, pero si vos lo comparás con el resto de los países de Latinoamérica, entre 2015 y 2019, fíjense en el informe, ellos han hecho crecer su salario en dólares. El único país que lo ha hecho descender es Argentina. O sea que si tenés en cuenta eso, la caída no es del 53%, la caída es más porque nosotros deberíamos tener un salario arriba de los $580, que es lo que teníamos en el 2015, tendríamos que haber crecido unos puntitos porcentuales, y si sumás eso, la caída es aún más profunda, porque está sumando el costo de no haber crecido, pero esto también es una cuestión de dónde se planta uno económicamente, ¿no? Porque los que están ahora en el gobierno dicen que eso era una situación anómala, que era una situación irreal, que era una situación ficticia, de que ibas a vivir mejor, pero ahora resulta que ese vivir mejor era en el pasado y que era fruto de algo que no se podía sostener. Y nosotros, lo que estamos del lado de una economía más heterodoxa, decimos que es fruto de las políticas económicas que se sostuvieron durante más de una década, ¿no? Claramente vos tenés que actuar en consecuencia si querés que tenga un modelo de ese tipo, con políticas que vayan para ese lado, y en algunos sentidos tendrás que ir en contra de la corriente, lógicamente, porque ir a favor de la corriente por ahí sería lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que el salario sufra una pérdida de poder adquisitivo enorme, porque muchos de los países con lo que nosotros nos comparamos por ahí tienen alguna medida más liberalizadora del mercado, otros no. Por ejemplo, Bolivia tiene hoy está casi en grado de inversiones, tiene salarios que vienen creciendo, baja inflación, producto que viene creciendo, y no es un país, uno no puede decir que es un país que ha seguido la heterodoxia, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias de estos cambios que hemos visto en los últimos 4 años, y que obviamente que si seguimos por este lado, las cosas va a seguir sucediendo lo mismo, ¿no? Claro, bueno, no hay ninguna expectativa de recuperación. Ese es el tema. Por un lado es eso, ¿no? Y por otro lado también ayer la expresidenta y bueno, por ahora precandidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dijo que esto no se arregla mágicamente, esta catástrofe social y económica. Digamos que por un lado estamos ante una situación donde si continúan las actuales políticas no sabemos a dónde terminamos. Y si las cambiamos vamos a tener que tener un tiempo también para recuperarse. Vamos a tener que tener un tiempo para recuperarme, porque el tema, la pesada herencia verdadera es el flor de endeudamiento con que queda el país, los intereses, el capital que tiene que pagar el próximo gobierno en los 4 o 5 próximos años es tremendo, y eso va a dar lugar a tener que tener una espalda muy fuerte para renegociar, muy fuerte, porque si no, Argentina se caería en una crisis. Ya se sabe que no se puede pagar lo que debemos en 2021, 2022, porque no alcanza ni siquiera con las reservas. Federico. El tema es cómo hacemos para renegociar eso y ponerlo en un horizonte, como decía, como dice el dicho famoso de que sin crecimiento no hay posibilidad de pago. Y por supuesto nosotros tenemos que encarar un nivel de crecimiento del producto que nos dé lugar a poder juntar los dólares necesarios para poder pagar la deuda. Nadie quiere entrar en un default, nadie quiere entrar en una situación de pago, pero lo que uno quiere es que le dejen encarar un proceso de crecimiento y desarrollo para que las dos cosas vayan de la mano, el pago de la deuda y el crecimiento y el desarrollo del país y de su sociedad. Federico, ¿qué rol jugó el Fondo Monetario Internacional en la caída del salario mínimo en dólares? Y si te imaginas que en el futuro se pueda revertir, y qué rol va a jugar de acá en más, luego de diciembre, supongo, con un panorama un poco más esclarecido, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario viene después como un salvavidas cuando se produce cuando ya el sistema no se sostiene más y se produce una corrida, una salida de los depósitos
que hubiera disparado el dólar muchísimo más arriba de lo que estaba, o directamente hubiéramos entrado en default, porque imagínate que nosotros tenemos una fragilidad financiera enorme y el Fondo Monetario increíblemente nos prestó más de 50.000 millones de dólares, que nunca jamás en la historia pasó. Y vos sacás esos 50.000 millones de dólares que nos prestó el Fondo Monetario, esto se cae atado con alambre, ¿no? Porque hubiéramos ya no pagado la deuda, o el dólar hubiera volado por el aire. O sea que el gran problema vino previo a la llegada del fondo. La llegada del fondo lo que hace es estirar todos los plazos de este modelo, porque en definitiva la lógica que sigue es, fíjate vos lo que pasó, hace un mes y medio, 2 meses nos prestaron 10.000 millones de dólares que ya se perdieron de la reserva por el pago de la deuda y por la venta diaria de los 60 millones que hace el Hacienda. Entonces en un mes y medio perdiste una sangría de divisas enorme, que es lo que te permite hoy sostener el dólar, y esa lógica, bueno, es una cuestión también que se está haciendo para que el gobierno llegue a las elecciones, porque si no llegaría a las elecciones con una imagen todavía mucho peor de la que tiene. Federico, te agradecemos realmente mucho este ratito con nosotros, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición, y desde nuestra parte decirle a los oyentes que los informes del observatorio los pueden buscar por internet, son informes muy variados, que lo hace un equipo de economistas, de docentes muy variados, y son informes que tocan temas de microeconomía, temas de macroeconomía, muy variados, interesantes, accesibles, para también una forma de que la gente pueda llegar a la economía, lo que muchas veces parece como un vínculo difícil de entender. Tratamos de bajarle un poco la tierra, y que eso está online, lo pueden bajar en PDF, lo pueden bajar, leer, y está disponible para todo aquel que quiera interesarse un poco en el tema, ¿no? Perfecto. Que hoy nos preocupa bastante a todos. Tal cual. Gracias, Federico, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias. Y un abrazo grande. Federico Cagnani, economista integrante del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, que presentaron este informe donde indica que el salario mínimo en dólares en nuestro país se redujo más de la mitad desde 2015 y Argentina pasó del primer al 7º lugar.